es sobre lo que es el programa de Podemos para las elecciones de Andalucía. Tenemos aquí a mi izquierda Lorena Garrón, que se presenta por la candidatura de Sevilla, Martina Valverde, que se presenta en la lista de Córdoba, y Óscar Reina. Bueno, pues agradecer la asistencia, ¿no? La verdad es que, no sé, pues, es agradable, ¿no?, que te llamen de los sitios y poder participar con la gente en los diferentes sitios. A ver, yo aparte de hablar de la transparencia, pues quiero hablar también de otras cositas, ¿no?, de por qué el proyecto de Podemos y tal y cual, para hilarlo después también con el tema de la transparencia. Por una parte, Podemos es una organización muy joven, pero que cuenta con una experiencia acumulada de mucha gente que lleva muchos años intentando cambiar la sociedad, intentando cambiar el mundo, pero que cuenta también con la experiencia acumulada de otra mucha gente que aparece hoy, que es nueva en Podemos y en la política, pero que también, nos sirve para acumular esas experiencias, para intentar transformar las cosas, ¿no? La mayor preocupación de Podemos, pues efectivamente somos las personas, ¿no? Es que la gente tenga una vida digna y es algo que los diferentes gobiernos que han ido transcurriendo durante estos años, pues no han tenido en cuenta, ¿no? Entre otras cosas, porque han estado mucho más preocupados por implantar políticas de recorte, políticas de austeridad, que precisamente a quien más han faltado al respeto, pues a la gente de abajo, pero sobre todo a las mujeres, ¿no?, que tenemos que cargar que hemos tenido que cargar durante toda la vida con el tema de los cuidados de los niños, de los cuidados de los mayores y en general de todos los cuidados. Pero también de los jóvenes, ¿no?, que hemos visto frustrar nuestras aspiraciones, las aspiraciones de nuestros padres, donde nos habían prometido un sueño, ¿no?, el sueño de tener una vida en condiciones y que por supuesto no se nos ha cumplido. Para ello, pues precisamente para hacer frente a estas políticas de austeridad y de recorte, en Podemos lo que planteamos son unas políticas justas y políticas que nos ayuden a conseguir a todos y a todas una vida digna, ¿no?, una vida que merezca la pena ser vivida. Dentro de estas propuestas que nosotros traemos, por una parte, el tema de la transparencia, ¿no? Para nosotros, como habéis visto durante todo este año, es un tema súper importante, ¿no? El que la gente tenga conocimiento de en qué se van los dineros de la gente, porque al final el dinero público es el dinero de todos y todas nosotras, ¿no? Entonces, por una parte, una de las ideas principales es hacer una auditoría de cuentas de la Junta de Andalucía, que nos permita ver dónde se ha ido el dinero, dónde está, en qué se ha gastado y por supuesto ver si ese dinero se ha gastado en algo que no correspondía o que hay gente que debe dinero, que es mucha gente, pues evidentemente rescatarlo, ¿no?, que se nos devuelva. Aparte de eso, pues que todas las cuentas, no solo de la gente que entre al gobierno de la Junta de Andalucía, de Podemos, sino el resto también de diputados que estén en la Junta, pues que las cuentas se vean claras, ¿no? O sea, si esas cuentas son nuestras también, porque nosotros podemos ver la cuenta nuestra propia del banco y no podemos ver el dinero público que se tiene en la Junta, ¿no? Entonces, pues que las cuentas estén claras, que se vea perfectamente dónde se gasta el dinero y dónde no se gasta. Pero por otra parte, aparte del tema de la transparencia, que es súper importante y que además tiene otras premisas, ¿no?, pues el tema también de que los diputados tengan un tiempo límite para estar en el gobierno, ¿no? Son vacunas que nos ponemos para que efectivamente pues el gobierno de la Junta de Andalucía sea de todos y de todas las andaluzas. Pero también el tema de la revocabilidad. Si una persona, un diputado o una diputada, la ciudadanía ve que no está haciendo las cosas en condiciones, pues efectivamente pues hay que retirarlo de ese gobierno, ¿no? Y esto atiende a algunas cosas, ¿no? Podemos no es el partido de la gente que va en coches oficiales,
sino que es el partido de los hombres y mujeres pues, que limpian los colegios, que educan a la gente en los colegios. Podemos no es el partido de señoras que tienen miles de hectáreas de tierra en Andalucía, sino de las mujeres y hombres que trabajan esta tierra, ¿no? Que se dejan las espaldas y las manos trabajando la tierra de Andalucía. Podemos no es el partido de políticos y políticas que cobran miles de euros por engañar a la gente, sino de los andaluces y de las andaluzas que cada día levantan Andalucía y que muchas de ellas ni siquiera pueden llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esto, pues evidentemente hay muchas más propuestas en el programa que ahora podemos ir comentando en el debate y tal, y nosotros estaremos gustosos de poder responder, pero creo que para terminar y ya darle paso a mi compañera, yo creo que en este momento nos toca ser valientes, nos toca afrontar el reto que tenemos en nuestras manos para cambiar Andalucía, tanto en las instituciones, en la Junta, pero también en las calles. O sea, tenemos que estar bien organizados para decirle a nuestros diputados y nuestras diputadas que las cosas están saliendo bien o que las cosas están saliendo mal, y presionar a nuestra propia gente, ¿no? Tenemos la ilusión, la fuerza y las ganas suficientes para poder ver ese cambio, ¿no? Y estamos dispuestos a conseguir ese cambio, por supuesto. El 22 de marzo estoy segura de que vamos a volver a hacer historia, igual que lo hicimos hace un año con las elecciones europeas. Yo creo que Andalucía va a ser la punta de lanza para el principio del cambio, porque estamos dispuestos a que la sociedad cambie, a que Andalucía cambie, y yo creo que el momento es ahora. Muchas gracias. Tiene la palabra Martina Velarde, perdón. Martina, que nos va a hablar del plan de emergencia habitacional. Muchas gracias, Jesús. Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme a este evento. Estoy encantada porque además no conocía el municipio de Palma del Río. Aunque, bueno, siempre le digo que estáis muy presentes en mi casa porque por las mañanas me hago zumo con vuestras naranjas todos los días, que están buenísimas, por cierto. Hay una cosa que consideramos en Podemos muy importante, y ¿se escucha? Es la emergencia ahora mismo ciudadana y habitacional. Estamos cansados de ver en la televisión los desahucios y estamos cansados de ver cómo los bancos se quedan con las casas de nuestra familia, de nuestros amigos y de la gente que nos rodea, de nuestros vecinos. Para esto hay que ponerlo en un contexto de por qué hemos llegado aquí, ¿no? Es verdad que venimos de una dictadura donde se pasaron muchas penurias, mucha dureza, llegamos por fin a la democracia. Eso hizo que fuésemos creciendo poco a poco y, bueno, cada vez los salarios eran mejores, los trabajos eran más dignos y empezamos a tener cosas que antes no se tenían, ¿no? Coches, vivienda, electrodomésticos y abundancia de comida, ¿no? Hay gente que, viendo ese crecimiento, aprovechó la situación. ¿Y qué hicieron? Pues crear ilusión. Crearon una ilusión, crearon incluso una moda y hasta nos hicieron pensar que era una necesidad adquirir una vivienda en propiedad. Entonces ya la gente compraba la casa, ya no una, a lo mejor dos, pensaba que invertir en suelo era la panacea, que iba a ser el futuro, que así podíamos luego tener rentas. Entonces eso se fue haciendo una maraña, ¿no? Entre lo que creaba la ilusión, con los que prestaban el dinero y con lo que construían casas sin parar, dejándonos casi a muchos de nosotros y nosotras sin nuestro patrimonio, ¿no? Cultural incluso. Se recalificaron suelos por todos lados y cuando todo eso estaba en auge y nos creíamos que iba a ir a más, de repente llega la crisis. Llega la crisis y fue muy difícil para muchas personas seguir pagando esas hipotecas, los precios de los suelos bajan y nos despertamos de ese sueño. Tranquila. Cuando aterrizamos en esa realidad, nos vemos ahora en España con más del 80% de viviendas privadas y con menos del 20% en alquiler
o en otras fórmulas. Nosotros proponemos que las viviendas públicas sean de alquiler social para los colectivos con menos ingresos. Proponemos un mercado privado de alquiler suficiente, pero no especulativo, como hasta la fecha. Proponemos además medidas para luchar contra la desocupación y la infrautilización injustificada de los inmuebles. Y una legislación además que impida los desalojos. Desde Podemos decimos, basta ya. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar no porque lo diga yo aquí, ni porque sea algo que no estamos viendo todos, sino porque es que además vulnera toda clase de derechos. Yo soy letrada y soy abogada y entonces pues me indigno cada vez que vienen personas a mi despacho y me dicen: Martina, mira la hipoteca, me dijeron que esto variaba, a mí yo siempre pago lo mismo, siempre pago más. Y es que están vulnerando los derechos de la Constitución Española, el artículo 47, la Declaración además Universal de Derechos Humanos de 1948, el artículo 25, la Carta Social Europea y los pactos internacionales. Aquí en España se están vulnerando los derechos a una vivienda digna. En materia de vivienda, las cifras muestran que las estadísticas oficiales certifican un retroceso. El Gobierno de la Junta, además, ha demostrado que es incapaz, porque lo hemos visto, de garantizar el derecho a la vivienda en Andalucía. Como se reconocen además las últimas disposiciones normativas que hemos visto en la vivienda con las ejecuciones hipotecarias y con los desahucios, que además siguen aumentando a fecha de hoy. A veces, por hablaros ya de una manera personal, ¿no? en mi trabajo, veo esos préstamos hipotecarios que la gente dice: no, es que el banco dice que es legal, pero es que tienen folios y folios donde eso no lo entiende ni un economista. No pueden decir ahora que no han sido engañados. Dicen que tienen una cláusula de interés variable y los intereses son fijos. La gente tiene que pagar siempre eso o más, pero nunca menos. Y entonces tenemos que ir a los juzgados, la gente no tiene dinero para meterse en procedimientos para que se la puedan quitar. Esos 200 o 300 euros de más que están pagando al mes, ahora mismo, pueden servir para comer a su familia. Pero como no los tienen, al final tienen que dejar de pagar y esto es un círculo vicioso que no para. Andalucía, por poneros nada más un dato, registró hasta el junio de 2014 19% de ejecuciones a nivel estatal. Eso suponen 7.703 ejecuciones hipotecarias en Andalucía. Además, es dramática porque hay una media de 45 desahucios al día en Andalucía. Ninguna persona debería encontrarse, y en eso estaréis de acuerdo conmigo, en disposición de ser desahuciada mientras existan viviendas deshabitadas de titularidad pública y de entidades financieras. Respecto a la calidad de las condiciones de vivienda, los datos no son mejores, porque se practicaron un total de 510.664 cortes de luz en Andalucía en este último año. Podemos elaborar un programa, en este sentido, electoral para las elecciones andaluzas, donde solicitamos y pedimos y hacemos posible un cambio que tiene que ser responsable y que tiene que ser valiente. Las instituciones tienen que estar al servicio de los ciudadanos y no al revés, como estamos ahora. Ante una situación de crisis, Podemos propone abordar los problemas reales y crear un procedimiento de emergencia ciudadana y que se otorgue prioridad presupuestaria a ese procedimiento de emergencia. Las grandes líneas, para no cansaros mucho, son el diagnóstico previo, pero también continuo, que es muy importante, el continuo, de la situación habitacional de Andalucía. Identificar también los responsables de la crisis, que nunca los identificamos y siempre se van de rosita. Declaración del estado de emergencia habitacional en Andalucía para garantizar los derechos habitacionales y la suspensión temporal de los desahucios. Otras medidas son defender a los consumidores hipotecarios, exigir la modificación de la legislación en materia hipotecaria y de alquiler y atender a la diversidad funcional en el derecho a la vivienda. Para no daros todas las medidas, que son muchas, os he hecho un resumen que si mi compañero Juan, que no sé dónde está,
me echa un cable, os lo va a dar por si os apetece, que esto es un poco frío, leeros luego en casa tranquilamente las medidas que proponemos. Os he hecho un resumen para que todos y todas lo podáis ver. Por último ya, para poder realizar todas estas tareas que os estoy comentando, es necesario tener una administración, como ha dicho mi compañera Lorena, pública, transparente, orientada al servicio del ciudadano y a una sociedad en la que la conducta corrupta la tengamos que censurar por todos y por todas. El programa electoral de Podemos para las elecciones autonómicas recoge medidas para luchar contra la corrupción y esas son la mejora de la situación de los juzgados con asignación de más recursos que faciliten la independencia de la investigación de los cargos políticos y creando una unidad contra la corrupción. Me gustaría ahora, con todos vosotros, cerrar los ojos, abrir los ojos otra vez y estar dentro de otro sueño. No de este sueño último en el que estamos, sino en el de la justicia social, en el de la igualdad, en el de los derechos sociales y en el derecho a la vivienda y en el de la sociedad en el que todas y todos vamos a construir en nuestra comunidad andaluza. Porque yo estoy convencida, amigos y amigas, que sí se puede. Sí se puede. Muchas gracias. Ahora el compañero Óscar Reina, candidato también por Córdoba, nos va a hablar del tema, un tema que interesa bastante aquí, que es el tema agrícola y sobre todo la reforma del antiguo PER. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas noches, mejor dicho ya. Yo soy Óscar Reina, tengo 24 años y a mí me gustaría deciros que todos los problemas que tenéis en vuestras casas, que todas las dificultades para llegar todas las noches a darle un coscurro de pan a nuestros hijos, que todas esas dificultades para llegar a fin de mes, a mí me gustaría deciros que se han acabado. Pero estaría siendo muy falso y muy hipócrita. Y si estoy en Podemos es porque me diferencio de otros partidos políticos que hacen esa demagogia. A mí me gustaría deciros que se acaban mañana todos los problemas y se pueden acabar, pero para ello es necesario de la unión y del compromiso de todas las personas de abajo, de todas las personas de abajo de la sociedad, de todas las personas conscientes de Palma del Río y de todos los pueblos de Andalucía. Hace falta esa unión y ese compromiso para que de una vez le ganemos el pulso a esto que todos los años, cuando llegan las elecciones, nos prometen el cielo, nos prometen la luna, pero cuando llegan al poder no se acuerdan de ninguno de nosotros. Nos han utilizado como mercancía, nos han utilizado como fábrica, como compra de votos, para hacer lo que les ha dado la gana. Y prueba de ello es la situación en la que estamos actualmente en Andalucía y actualmente en pueblos como Palma del Río. La verdad es que como joven me siento muy indignado cuando tengo que ver cómo mi hermano, mi primo, mi tito, se tienen que ir de mi pueblo para poder ganarse la vida. Me duele mucho, como os duele a vosotros. ¿Quién no tiene un familiar de aquí, de los presentes, fuera de su tierra para poder sobrevivir a esto que nos han pintado como democracia? He sido una persona muy sabia, que me ha enseñado mucho a lo largo de mi vida, que desgraciadamente no estamos viviendo la democracia. Estamos sufriendo una democracia. Estamos sufriendo unas políticas de recorte que no apuestan por el pueblo,
que no apuestan por las personas de a pie, como los aquí presentes, que solo saben de los intereses económicos, de la competitividad, de la prima de riesgo y no sé cuántas historias más que ninguno de aquí comprendemos. Por eso estoy en Podemos. Estoy en Podemos porque no quiero que la juventud más preparada de la historia de Andalucía, en cuanto a estudios académicos se refiere, no quiero que se tenga que ir fuera de su tierra para poder más vivir. Estoy en Podemos porque quiero que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos tengan una tierra próspera, una tierra libre de verdad. Y no solo los 28 de febrero, que es muy bonito cuando nos llegan a todo el mundo con los actos del día 28 de febrero y sobre todo cuando llegan campañas electorales. Estamos acostumbrados a que los políticos de turno nos vendan la moto y no podemos consentirlo. Porque el 28 de febrero, vale, es un día de Andalucía, pero para mí, por lo menos bajo mi punto de vista, el día de Andalucía es el 4 de diciembre. Es el día en que se levantó Andalucía pidiendo soberanía y pidiendo respeto de una vez a esta tierra que por años ha sido maltratada por las políticas de los gachones que han estado en los gobiernos, tanto en el andaluz como en el de España. Ese es mi día de Andalucía y es el día de muchísimos andaluces y andaluzas, los andaluces y las andaluzas de a pie. Es el día de compañeros y compañeras como García Caparrós, que se dejaron la vida por la Andalucía de los derechos que hoy nos están robando. Por eso estoy en Podemos. Estoy en Podemos porque el día de Andalucía son todos aquellos días que nos condenan al paro y a la miseria, que nos condenan a la humillación y a la emigración. Esos son los días de Andalucía y tenemos que despertar. Tenemos que despertar, pero soñando con un mañana mejor, con un mañana más libre, porque tenemos que creer en nuestros sueños, tenemos que hacer que nuestros sueños sean posibles y teniendo siempre muy claro que tenemos los pies en la tierra. De esta forma, una de las propuestas más importantes de Podemos, y la que vengo a defender hoy aquí, es la del Plan de Fomento del Empleo Agrario, antiguo PER, como lo solemos conocer por aquí, que Podemos da un giro de tuerca más y apuesta por la clase trabajadora, como no podía ser de otra forma. La clase trabajadora que levanta Andalucía, la clase trabajadora que levanta a toda la economía del país, a toda la economía del Estado español y la economía de muchos y muchos bolsillos que nos han robado. Los trabajadores de a pie, la voz de unirnos y de concienciarnos. Y también queremos un empleo digno y un empleo próspero en nuestra tierra, para no tener que emigrar. De esta forma, como decía anteriormente, Podemos dar un giro de tuerca más y apuesta porque los fondos del antiguo PER se inviertan también en que se dé mano de obra en las fincas que son de la Junta de Andalucía y en aquellas que sean privadas que no le estén dando uso. ¿Por qué? Porque hay que apostar por el trabajo y el trabajo en Andalucía. Y es una injusticia total que en la Andalucía del siglo XXI, la Andalucía que muchos se dan dos de pecho diciendo que la Andalucía es imparable, que la Andalucía de la tercera modernización, ¿qué tercera modernización? ¿Usted habéis visto la primera y la segunda? Porque yo no la he visto. Se dan golpes de pecho y es una injusticia total que tengamos un montón de hectáreas de tierra pública del antiguo Iara, como Somonte, que está aquí en Palma del Río, que querían venderlo a un privado. Y es una injusticia total con el montón de parados y de gente que están condenados a la emigración en nuestro país y en Andalucía. Por eso mismo estamos proponiendo que esos fondos del antiguo PER
se pongan para crear cooperativas de trabajadores y para dar mano de obra a la gente, una mano de obra digna y una mano de obra necesaria en nuestras tierras, necesaria también para que los trabajadores no se tengan que, y las trabajadoras no se tengan que doblegar ante ningún patrón ni ante ningún señorito, que de esto sabemos bien, a la hora del trabajo y a la hora de la recolecta de la naranja. Y aquí sabemos mucho de eso. Aquí en Palma del Río se sabe mucho de eso. Y se sabe mucho de cómo, cuando llega la campaña de la naranja, tenemos que buscarla donde sea. Y juegan con nuestras necesidades. Por eso mismo, hace falta una apuesta seria y verdadera, como la que hace Podemos, en este programa que es del pueblo, y este programa que es de la ciudadanía, una apuesta seria y verdadera por la clase trabajadora. Y por poner la mano de obra al servicio del pueblo y no al servicio del capital, al servicio de la ciudadanía, de la mayoría. Y eso es lo que estamos defendiendo. De esta forma, yo no me quisiera ir de aquí sin animaros, como decía antes, a que soñemos y a que creamos las esperanzas de cambio. Ese cambio que empieza el día 22. Y con el que nos tenemos que comprometer todas las andaluzas y los andaluces a volcarle el pulso a este sistema, a volcarle el pulso a esto que nos han condenado al paro y a la emigración, por una Andalucía más próspera. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, hacer un llamamiento a la defensa de la cultura. Y dentro de este aspecto, quiero nombrar aquí al compañero Carlos Cano, un ejemplo de arte y de arte andaluz, de reivindicación de lo nuestro y de defensa de nuestros derechos, que decía, en una frase muy célebre que tuvo en su tiempo, decía, con respecto a la canción española, decía que no era ni canción ni era española, que era copla y andaluza. De esta forma, yo pienso que dentro del aspecto cultural que hay que defender, la poesía es el arte del pueblo y no de los señoritos que tengan dinero para pagarlo. Y es una forma de expresarnos de la clase de abajo para protestar y defender nuestros derechos. Y de esta forma, antes de despedirme de ustedes y abrir el turno de preguntas, yo quiero dedicarle al pueblo de Palma del Río y a Podemos y a la gente con compromiso y con conciencia de que tiene que venir el cambio, quiero dedicaros una poesía. Y dice así, se titula Caminemos hacia la libertad. Caminemos unidas hacia la libertad, paso a paso, firmeza en pie de unidad, estrechemos nuestras manos con voluntad, pacíficamente las personas con dignidad, forjando con el destino un acto de lealtad. Sin pedir nada a cambio, todo se pide, porque un futuro nuevo queremos, con fraternidad seguro que se puede, sin compromiso las manos unimos por una democracia más acorde. Tengamos siempre presente el sentimiento de los seres humanos, un palpitar de nuestra gente, busca la igualdad entre hermanos, hacia un pensamiento polivalente, donde se hable con el corazón, un proyecto para las personas, se tenga en cuenta la razón, no se ansien las poltronas y alivie al pueblo tanta quemazón. Para una sociedad decente faltaría un gobierno patriota de verdad, que luche contra toda fechoría, y no será necesaria la caridad si hace política para la mayoría. Confucio, sabio, diría con agudeza, en un país bien gobernado la pobreza es motivo de vergüenza, pero en un país mal encaminado el motivo de la vergüenza es la riqueza. Ha llegado el momento de unir toda nuestra coherencia, ya no vale llanto ni lamento, queremos justicia en la experiencia, nuestro más firme argumento. Porque tu juventud se revela, el pueblo se transforma, tejeremos juntas esta tela, conciencia que no se conforma cuando sus derechos anhela. Tú, que eres madre del infinito resistente, encuentras en el desierto la fuente,
No pudieron doblarte ni domarte, y no te rinden ni dejas derrotarte. Levántate, Andalucía, levantaos, andaluza, nación valiente. Gracias, Óscar. Bueno, a continuación pasamos al turno de pregunta y debate. Quien quiera pedir la palabra, María le atenderá, le acercará el micrófono. Con la idea de que podamos preguntar todos, os pediría que fuéramos breves en las preguntas. Buenas noches a todos. Yo os veo y me da mucha alegría y quiero deciros una cosa y por supuesto quien me conoce sabe de la manera que lo digo. Me voy a referir al caso del señor Monedero, que legalmente, tenemos una letrada como ha dicho, legalmente no ha cometido ninguna irregularidad, legalmente. Entonces, pero no sé si diría, no voy a hablar de política, pero sí voy a decir a nivel personal, a mí que vivió la dictadura, que salió de la dictadura, que oigo a este hombre cuando ha hablado y se me pone la carne de gallina, que Caparrós levantando una bandera le pegaron un tiro y todavía no se ha averiguado quién se lo pegó. Vamos, sí sabemos quién se lo pegó, ¿no? Entonces, después de toda esta trayectoria, yo lo único que preguntaría es la siguiente. Monedero ha hecho una complementaria, lo cual es totalmente legal, ¿no? Pero para mí, y es la pregunta que os quiero hacer, ¿no debería, sabiendo vosotros y sabiendo todo el que se mueva contra el sistema, que le van a sacar los pies del plato con lo más mínimo y con lo más insignificante y lo van a bombardear, ¿no tenía que haber hecho Monedero esa complementaria anteriormente a dar paso a que 4 energúmenos lo publiquen de la manera que lo están publicando? ¿Hasta qué punto creéis vosotros que Monedero os puede hacer daño en el partido? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Soy periodista, no soy andaluz y no voy a votar en las próximas elecciones del día 22. Pero he venido porque me agrada el movimiento de Podemos, estoy de paso y he venido sabiendo que aquí se iba a hablar de Podemos. Me ha sorprendido un poco y me gustaría una aclaración en el sentido de que, digamos, los que estáis ahí sentados, habéis hablado, desde mi punto de vista, de una forma un poco sectorial, es decir, os habéis dirigido a la gente que está sufriendo, a la gente del campo que lo está pasando fatal, a la gente de la cultura a la que ahora quieren reducir el IVA del 21 al 10, y todo interesadamente, evidentemente, pero habláis de la gente, de los que sufren y de los que... Pero el resto, vamos a suponer, yo mismo, que igual no sufro. Yo no puedo entrar en los planes de Podemos, yo no os dirigís a otros colectivos, solo os dirigís a una parte de la población española, exclusivamente a una parte. El resto... A ver, con respecto a la pregunta que hacía el compañero de lo de Monedero, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo todos y todas, ¿no? Con lo de Monedero, a Íñigo también le han sacado un papel, que además pues simplemente no entregó un papel, que lo hace un montón de gente. A Tere también le sacaron no sé qué historia de un tío suyo que no sé qué. Entonces yo, a ver, evidentemente somos personas, cometemos algunos errores en nuestra vida porque no estamos acostumbrados.
y acostumbrar a que nos estén persiguiendo constantemente, viendo cada papel que tenemos, cada milímetro de paso que damos al cabo del día y bueno, pues efectivamente, bueno, pues hasta han pasado algunas cosas que los periodistas, no solo los periodistas, sino por supuesto una clase política que está interesada precisamente en que Podemos no dé el paso adelante y que la gente no dé el paso a la política, ¿no? A ser dueño de su propia vida y están sacando hasta lo más chiquitito que podamos tener en nuestras casas y en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, yo no le daría más importancia a este tipo de cosas. Yo creo que nuestro proyecto es mucho más que las pequeñas cosas que podamos tener, porque además, tú lo has dicho, no ha cometido ninguna ilegalidad. Entonces, bueno, yo no le daría más importancia, creo que debemos darle la menor importancia a este tipo de cosas, cuando además es una clase dirigente la que concreta, la que está sacando este tipo de cosas, ¿no? Que no creo que tengan que manchar el proyecto. Sí, y con respecto a lo que decía el compañero, decir que sí, que nosotros estamos abiertos a gobernar para la mayoría, para toda la sociedad, pero es que nos dirigimos concretamente a los colectivos más desfavorecidos, porque es que se dan algunos casos de tanta precariedad y algunos casos de tanta urgencia social, que es que se sienten tan solos muchas veces, porque yo lo he vivido en mis carnes, a pesar de mi juventud. He vivido como un tío mío se va pasado mañana, se va a buscársela afuera, y esto es verídico, es real. Anoche estuvo hablando conmigo que se va, que no aguanta más estando parado, que no aguanta más vivir de la caridad. Estoy viendo como mi hermano se va a Mallorca en un par de semanas. Estoy viendo como un primo mío se fue a Navarra, a los espárragos, hace 5 años, y solo vuelve en las fechas navideñas, en las fechas contadas, y veo cómo vuelve. Y veo que es extranjero aquí y es extranjero allí. Y nos duele tanto esa miseria que es que tenemos el deber moral de denunciarla. Porque es que si no la denunciamos nosotros desde Podemos, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer, no voy a nombrar partidos, pero lo van a hacer los partidos de los gobiernos. Que como no lo hace nadie, pues tenemos el deber moral de hablar por ellos, de ser la voz de los más necesitados, de ser la voz de la clase de abajo. Y luego, por supuesto, cuando seamos capaces, cuando estemos en el gobierno, que vamos a estar en el gobierno, porque la situación de Andalucía lo necesita, cuando ganemos estas elecciones, después del 22 de marzo, porque vamos a ganar, porque sí se puede, tenemos la intención, primero, de plantear el programa de urgencia, porque es que es necesario recuperar la democracia. Y cuando pongamos en marcha esta prioridad, por supuesto, que como no puede ser de otra manera, vamos a gobernar para toda la ciudadanía. Porque si los que están ahora mismo en situación de exclusión social mejoran, van a reactivar la economía, van a poder consumir, van a poder llevar a sus niños de paseo, van a poder ir a los bares, vamos a poder vivir la democracia, que es lo que decía anteriormente. Pues claro, que el programa es abierto hacia todo el mundo, hacia un vivir mejor, porque es lo que queremos. La sociedad aspiramos a vivir en paz, a vivir lo que pone en nuestra Constitución, a vivir lo que ponen los derechos humanos desde 1948. Pero ahora mismo la situación de emergencia social nos obliga a que hablemos de los problemas de la gente más necesitada. Pero por supuesto que sí, que vamos hacia una sociedad mejor, y eso es lo que queremos, una Andalucía próspera y en paz, y en la que todos seamos felices, porque es a lo que aspiramos, no queremos más. Muy bien. Ya que se han dirigido a la mesa, que no hay mesa, pero vamos, yo quería contestar también sobre lo que ha dicho este compañero, sobre si Podemos se dedica o trabaja sobre un sector de la sociedad, los más desfavorecidos. Yo no creo que sea así. Yo, de hecho, no soy un desfavorecido, soy funcionario de hace 30 años y estoy muy bien. Comparado con cómo viven muchos de mis vecinos, no me puedo quejar. Pero de todas maneras me siento afectado. ¿Por qué? Porque yo tengo hijos, hijas, y va a haber un problema de vivienda, va a haber un problema de educación, va a haber un problema de sanidad.
Y yo creo que esto no es para clases superiores o clases inferiores, para los de arriba o para los de abajo, esto es para todos los ciudadanos. Esto nos afecta a todos. Cuando hablamos de los recortes son en todo, y si no que se lo digan a los empresarios que han perdido sus pymes. Pequeñas empresas que no pueden seguir para adelante. Y eso se supone que hace unos años no eran los desfavorecidos, eran de la clase empresarial. Lo mismo nos afecta a todo el tema de la corrupción. Es que se están llevando el dinero de todos, de los pobres y de los ricos, de todos. Ese dinero que luego no llega a sanidad, a educación, a servicios sociales, a dependencia. Todos tenemos una persona mayor que es dependiente en algún momento. Y da igual la cartilla que tenga en el banco, va a tener unas necesidades. Si no son atendidas, da igual que esa persona sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, empresario o parado. Y otras muchas, bueno, el gasto público, los rescates estos a la banca, los rescates de la banca parece que lo hacemos otros, no, lo hacemos todos. Incluso ese empresario que tiene su dinero, que tiene su negocio, o la persona que tiene un lato con la lotería. Bueno, todos estamos rescatando esa banca. O sea que yo creo que todos estos temas que estamos hablando nos afectan a todos. No creo que sea un partido clasista. Por eso, cuando Podemos dice que no es ni de izquierda ni de derecha, que no se quiere definir, es porque hay cuestiones que no afectan a la izquierda o afectan a la derecha o afectan al centro, afectan a todos. Y entonces vamos a dejar de pelearnos, de ponernos banderitas y enfrentarnos unos a otros cuando hay problemas que nos están pisoteando a todos. Buenas noches, yo soy Antonio López y soy nativo de aquí de Palma del Río. Mi pregunta va para el compañero Óscar, referente al pez. Ya sabemos todos que el pez en Andalucía es la plaga que tenemos, la desgracia que tenemos en Andalucía. Forma de arreglar el pez. ¿Hay algún programa sobre agricultura para fomentar la agricultura ecológica, innovar en la agricultura? Porque Andalucía es una tierra muy rica, tiene muchos recursos. Entonces tenemos que batallar sobre eso. Y para la compañera del pantalón rojo, mi pregunta es, si Podemos llega a culminar en las elecciones, la gente de Podemos irá en metro, tendrán chofer, irán como el amigo monedero. ¿Cómo se va a trazar eso? En fin, esa es mi pregunta. Otra cosa, otros problemas que hay son referentes también a ver si es que lo tengo aquí apuntado, lo que pasa que es que no lo veo bien porque no me he traído las gafas de corto, y entonces lo de los coches oficiales ya se lo he referido. Ahora también, vamos a ver, sobre el sueldo de los altos cargos de Podemos, lo que afirmó Pablo Iglesias, ¿sigue adelante o se perdió en el camino? Eso de el sueldo mínimo sería equivalente a 3 partes del sueldo mínimo interprofesional, o eso ya se ha olvidado. ¿Sigue? Esas son mis 3 preguntas. Buenas noches. Esta pregunta quiero hacer a Óscar. Óscar, ¿tiene Podemos alguna solución ante la inmigración en masa que está haciendo gran daño, sobre todo en Andalucía, y sobre todo contra sus mafias, ¿no? Las mafias que ya se han instaurado, que antes eran especuladores de la construcción y hoy en día son especuladores del campo? ¿Hay alguna solución de Podemos ante esa inmigración en masa? Bueno, antes de hacer mi pregunta, quería hacer una reflexión que además me parece muy llamativa y muy positiva. Y es que la gente, lo que está aquí, lo que estaban preguntando, son preguntas pero bueno, ¿vosotros sois lo mismo de siempre o sois algo nuevo?
Y eso ya me parece un cambio positivo, porque se está preguntando, bueno, ya estamos hartos de lo anterior, y se parte de una premisa de que eso, ¿no? Bueno, los coches oficiales, vosotros también, o el dinero, o los sueldos, eso me parece que eso ya significa, nos está significando un cambio mental necesario y que además ha calado tan hondo como que, bueno, sí, los demás ya sabemos, vamos a hablar, claro, los demás ya sabemos que son una mierda, vosotros sois también una mierda o sois algo diferente. Y nada más que ese cambio me parece ya significativo. Nada más que eso me parece ya significativo y muy positivo. Luego ya, mi pregunta viene encaminada a que eso, ¿no? Bueno, el eslogan que se ha escogido para la campaña es "El cambio empieza en Andalucía". A mí me parece que tiene un error de forma. El cambio no empieza en Andalucía, el cambio es Andalucía. Porque una vez que se cambia Andalucía, no se puede reformar España como quiera lo que Podemos ha llamado la casta. Una vez que Andalucía dé un pie hacia el cambio, no se va a poder volver para atrás. Se podrá hacer otra cosa, y mejor o peor, pero no se va a poder seguir con lo mismo. Y no se va a poder seguir con lo mismo porque el cambio no significa que entre una sigla o que cambie otra, sino que entre una idea y que entren unas propuestas y que entren unas acciones y que salga toda la morralla que hay allí y que lleva 30 y tantos años gobernándonos y 30 y tantos años gobernando y engañándonos como les da la gana. Ese es el cambio. Y el cambio no es, como me decía Óscar antes de empezar, el cambio no es que entre alguien a gobernar. El cambio está en que la gente, como está pasando aquí hoy, diga: oye, que te estoy vigilando, a ver qué haces conmigo, a ver qué hace el monedero, a ver qué hace este, a ver qué hace el otro. Y ahí está el cambio, en que la gente se organice y ya está bien de un partido, de otro partido, de dogma, de no dogma, de bueno, si lo hace mi partido me callo. No. Si lo hace mal uno o lo hace mal otro, se dice. Y si se lo hace bien, pues también lo dice. Lo que pasa es que muy pocas veces lo hacen bien. Pero también hay que decirlo. Y, por ejemplo, y aquí tenemos también una experta en vivienda, cuando en la Junta de Andalucía se intentó hacer una ley de función social de la vivienda con mucha deficiencia, pero fue con mucha deficiencia y muy liviana, pero fue un cambio suficiente como para que desde el Gobierno Central de Madrid dijeran: para el carro, que aquí no se puede. Y desde el Gobierno Central de Madrid dijeron que no y paralizaron la ley de función social de la vivienda. De la Junta de Andalucía, en un problema habitacional como tenemos en este país. Entonces, dentro de esa ley, el Gobierno Central, el Gobierno andaluz dijo que bueno, que por, ¿cómo era, no? Que por obligatoriedad legal, ¿no? ¿Cómo era? Que por imperativo legal decían que lo acataban y que no hacían nada. Pero eso no tiene que ser así. El imperativo no te lo da una ley que venga de ningún lado. El imperativo te lo da el pueblo, y el imperativo te lo da la necesidad que tiene ese pueblo y la necesidad que tienen esas personas que están en la puta calle. Ese es el imperativo. El imperativo legal nos tiene que venir del Estatuto de Autonomía, en el cual se nos da derecho sobre decisión sobre algunas cosas. Y el imperativo tiene que venir de los derechos humanos, que nos dan derecho a trabajo, a vivienda y a sanidad y a muchas otras cosas. Ese es el verdadero imperativo que tenemos, al que tenemos que hacer caso. Y el imperativo legal que venga desde un partido que cada vez hace unas leyes más restrictivas y unas leyes que nos están maniatando, la ley Mordaza, acabando con la sanidad, acabando con la educación, acabando con todo,
porque están acabando con todo, están acabando con nuestras vidas. Esas leyes hay que incumplirlas, así de claro. No se puede seguir como antes. Sí se puede hacer un cambio. No se puede morir la gente de hambre. Sí se puede desobedecer la ley que no se ajusta y cambiarla. Eso es lo que se puede. Por lo tanto, el cambio no empieza en Andalucía, el cambio es Andalucía. Porque una vez que Andalucía se empodere, la gente de Andalucía se empodere y tome conciencia y tome parte activa de ese cambio, cualquier paralización de una ley de vivienda, de sanidad, de educación, contra los recortes, cualquier ley, la vamos a tener que parar. Y el marco institucional de 1978 no nos va a poder parar. Si la Constitución es papel mojado, cuando se habla de vivienda y cuando se habla de trabajo, la Constitución no puede estar armada para pagarle con el artículo 135 a los bancos antes que a la sanidad. Ese marco constitucional se tiene que romper. Y ahí es donde Andalucía es el cambio. No empieza, sino que Andalucía es el cambio. Y Andalucía tiene que hacerse con la soberanía nacional de su pueblo. Tenemos que recordar que yo no había nacido, pero que se estuvo luchando, mucha gente de la que estuviste aquí, por la soberanía, por el autogobierno andaluz, desde el 4 de diciembre del 77 hasta el 28 de febrero del 81, se estuvo luchando por cambiar por una Andalucía libre, que cuando se gritaba Viva Andalucía libre, se gritaba trabajo, se gritaba pan, se gritaba libertad y se gritaba democracia. Y ni tenemos pan, ni tenemos libertad, ni tenemos democracia, ni tenemos trabajo. Tenemos que cambiar eso, y eso lo cambia la soberanía nacional andaluza, eso lo cambia el pueblo andaluz haciendo eso. Y más que una pregunta, es un desafío a los que van a salir de parlamentarios. O hacéis cumplir la soberanía de Andalucía, o vais a ser como el resto, que yo sé, conociendo y a mi buen amigo Óscar, yo sé que no va a ser así, pero como pueblo vigilante tenemos que saber que o hacéis cumplir la soberanía nacional de Andalucía, o vais a ser como el resto y os vamos a echar como el resto, porque con el pueblo unido nadie puede. Bueno, pues nada. Que con lo que estaba diciendo del pueblo vigilante, ¿no? No es que tenéis que ser vigilantes, que debéis ser vigilantes. Es que lo que no se puede hacer es que los que estemos aquí utilicemos la política como una profesión, que se profesionalice la política, que la gente esté ahí eternamente, haga lo que haga, lo haga bien o lo haga mal. Todas las personas que estamos aquí hemos firmado un código ético y hemos firmado un código y unas bases por las que, como el señor que tanto le preocupaba, aunque ahora te lo paso, por supuesto que nos bajamos el sueldo todos. Sí. Lo te decía Teresa Rodríguez, la compañera. El otro día, en el meeting que dio Teresa Rodríguez y Íñigo Errejón en Córdoba, decía ella: yo voy a seguir cobrando lo mismo que cuando estaba de profesora. Y voy a seguir yendo por la calle con mis vecinos y con esto, porque ¿qué es ese político? Es que los vemos y parece que están ahí arriba, es que no. Es que nosotros no somos políticos, somos ciudadanos y ciudadanas, como todos los que estáis aquí, que queremos cambiar las cosas. Luego también tenemos las revocatorias. Efectivamente, tenemos las revocatorias también. Yo exijo que se vigile a los políticos de Podemos, a todos, a los políticos y a las políticas de Podemos. Exijo que eso sea así. ¿Por qué? Porque si lo están haciendo mal, siempre van a tener la oportunidad de revocarlo. Y eso es otra cosa que propone Podemos y que normalmente hasta la fecha, cuando votamos, le damos un cheque en blanco durante 4 años a todos los políticos. Eso aquí se ha acabado. Por otro lado, la temporalidad del cargo.
como mucho, 2 legislaturas. Después te vas a tu casa, pero no te vas a tu casa a irte luego a una empresa donde te han estado haciendo favores. No, te vas a tu trabajo que tenías antes. Si yo soy abogada, me encanta mi profesión y vuelvo a ser abogada porque yo la política no la quiero para vivir. Y el resto de mis compañeros están en el mismo barco. Y nada, que os animo y os exijo que estéis vigilantes porque es la única manera de que la política sea limpia, de que la política sea transparente y de que la gente cumpla lo que dice. Mira, yo para complementar lo que ha dicho mi compañera, te voy a hablar de eso. Ya hemos tenido compañeros y compañeras que han estado en cargos públicos en el Europarlamento. Vamos, en concreto 5, que ahora pues, al venirse para acá pues están cambiando, ¿no? Y efectivamente ellos han cumplido lo que dijeron en su momento. Ellos han cobrado los 3 sueldos que corresponden, o sea, el sueldo que corresponde a 3 sueldos interprofesionales y Tere, por ejemplo, en este caso, que es la persona que más conozco porque es la que tengo más cerca, porque es de Cádiz, igual que yo, ella ha seguido cogiendo su autobús público, ha seguido moviéndose en bicicleta y cuando ha tenido que venir de Estrasburgo en el avión, pues ha venido en clase turista como tendríamos que hacer de todo el mundo. Y aparte de eso, en el programa también, o sea, ya lo ha dicho la compañera, está así asignado, o sea, las propuestas son esas. Las propuestas son la revocabilidad, la cuestión de los sueldos, etcétera, etcétera. Y además damos un paso más, y no es solo que los diputados y las diputadas de Podemos tengamos que cumplir con esas normativas, sino que además el resto de diputados y diputadas que conforman la Junta de Andalucía también tengan que hacerlo. Porque esto no es una cuestión solo de que nosotros somos los mejores aquí, no, sino de que el resto de la gente que está trabajando al servicio de la gente, del pueblo, también tenga que cumplir con esos mandatos. Y de hecho, lo he escuchado en Tere, lo he escuchado en Echenique, lo he escuchado en un montón de compañeros y compañeras, que ellos de hecho están deseando volver a su puesto de trabajo, porque para ellos les supone una responsabilidad enorme el tener a su cargo pues, las ilusiones, los deseos, la vida de otras personas, ¿no? Y ellos, pues, bueno, lo que decía la compañera, ¿no? Su vida, pues, es dar clase en un instituto, es investigar, es dar clase en una universidad o el trabajo de otros muchos compañeros y compañeras, ¿no? Y eso es lo que ellos quieren hacer con su vida una vez que hayan dado un paso adelante y que después dejen paso también a otras personas que puedan seguir luchando por este cambio. Al hilo de lo que decían las compañeras, quiero mostraros que aquí hay un compromiso ético firmado con la ciudadanía. Hay un compromiso que es insobornable y no se puede cambiar por nada. Y como decían, la política, la democracia, no es votar cada 4 años. Tenemos entre todos el deber de que esto se cumpla. Y decir que si no se cumple, que nos echéis a la calle, porque no se puede estar hoy prometiendo una cosa y mañana haciendo otra. Por ello, yo creo que también es de reseñar, que no lo hemos citado aquí, porque tenemos multitud de puntos en el programa que se ha hecho con toda la ciudadanía, el tema de la financiación, que es un tema muy llamativo, y porque es que hay que predicar con el ejemplo. La financiación de la campaña electoral de Podemos no ha sido como lo hacen otros partidos políticos. Otros partidos políticos que hasta ahora gobiernan aquí en Andalucía y en el Estado español se endeudan con los bancos. Y qué casualidad que en la mayoría de los casos, por no decir todo, esas deudas no se llegan a cobrar nunca por los bancos. ¿Por qué? Los bancos no cambian duros a 4 pesetas. Y eso lo sabemos todos a los que conocemos gente que han echado gente de sus casas, que es una injusticia total. Los bancos no regalan nada. Y si le dan dinero a los partidos políticos, que hay hasta ahora, que no es el caso de Podemos,
Si le dan dinero es porque es quien paga manda. Y después vienen los favores. Por eso desde Podemos hemos hecho una iniciativa que es el llamado crowdfunding, que de lo que se trata, para que nos enteremos todos, es que se hacen microcréditos por parte de la ciudadanía hacia Podemos. Entonces, de esta forma, nuestro compromiso, el día que lleguemos, que vamos a llegar a gobernar Andalucía, nuestro compromiso no es con los bancos, nuestro compromiso es con el pueblo. Y eso yo creo que ha dado el clavo el compañero Fran. El compromiso es con el pueblo. Y el día de mañana, cuando quieran ponernos trabas a la hora de cumplir nuestro programa, vuestro programa, porque el programa es del pueblo, cuando quieran ponernos trabas que nos las pondrán, ahí estará nuestro compromiso con el pueblo y no con los bancos, porque nuestro compromiso es con la gente de a pie. No solo de palabras, sino también de hechos. De esta forma, para responder al compañero que me decía el aspecto del PER, que el lastre de Andalucía decía, y al compañero también que me decía que cómo podíamos evitar esa emigración, esa fuga de cerebro que estamos viviendo ahora en la situación de Andalucía, yo creo que Fran ha vuelto a dar el clavo. Es que es necesario tener soberanía nacional y cumplir nuestro estatuto de autonomía y llevar a cabo nuestro programa. Y no se puede consentir, en este marco de circunstancias, que en la actualidad el 50% de toda la tierra cultivable de Andalucía esté en manos del 2% de los propietarios y en la mayoría de los casos sin darle un uso social a la tierra. Pues esa sería una buena forma de dar trabajo y empleabilidad a los trabajadores de Andalucía y a las trabajadoras para que no se tengan que ir. Y también es un crimen de lesa humanidad contra Andalucía lo que estamos sufriendo, no solo desde ahora, sino también desde hace un siglo, que es la expoliación y la colonización por parte de élites financieras que se aprovechan de nuestro trabajo y del valor que tienen nuestros productos. Hay que poner en valor, y lo reflejamos en nuestro programa, hay que poner en valor los productos de Andalucía y que el valor añadido en los productos se quede aquí, en Andalucía, y no se lo lleve nadie de fuera. Porque eso es lo que provoca la pobreza del campo, y no solo del campo, sino también de la industria, la poca industria que hay en Andalucía. Es necesario, todas estas cosas, tener soberanía, capacidad de decisión sobre lo nuestro, para que nadie nos venga a imponer nada desde fuera. Andalucía actualmente es la despensa de Europa, y eso hay que saberlo utilizar. Y hay que darle mano de obra a la gente de Andalucía y darle valor a nuestros productos y la manufactura de esos productos, que es a través de la industrialización, esa industrialización que no se ha dado en Andalucía, que nos han condenado a no tenerla en Andalucía. Por eso es necesario también, para parar esta emigración a la que estamos condenados, que accedamos, que nos deis la posibilidad de llegar al gobierno, para conseguir que Andalucía, los recursos de Andalucía, sean de las andaluzas y de los andaluces, y no de ningún aprovechado que venga de fuera.